mes al otro. Vamos a hablar con Juan Pablo Ronderos, economista, de la situación de las tarifas y las rebajas que pueden llegar a venir, claro, del gas en el momento donde menos se necesita. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo se puede entender esta baja en función de una suba totalmente desmedida de las tarifas en el momento donde más se necesita? Porque hay frío. Hoy que todos apagaron las estufas, ¿de qué sirve una baja del 3 o 6%? Mira, lo de la baja, lo del aumento desmedido, te diría que lamentablemente era un aumento necesario. Es cierto que es desmedido, un golpe muy fuerte para los bolsillos de la gente, pero también es cierto que desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector energético y de los números fiscales era algo que no se podía seguir posponiendo. De hecho, me animaría a decir que el gobierno lo ha hecho más lento de lo que presumíamos y creo que parte tuvo que ver con intentar que la inflación no cayera más rápido de lo que podría haber caído si se hubiera hecho ese aumento. Yo creo que este ajuste hacia la baja de las tarifas de gas creo que tiene un componente político, que tiene este mismo interés de tratar de seguir mostrando números más bajos. En septiembre vamos a ver seguramente una desaceleración respecto del número de agosto, que está relacionado con la baja del impuesto país, y eso hizo más baratas todas las importaciones y todo lo que tiene Ujú. insumos importados, y creo que el gobierno está apostando a que en octubre, entre esta medida, la baja del por ciento, entre 1,5% y 3% anunciado por YPF de los combustibles, etcétera, creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es mostrar números que siguen desacelerando, creo que con un componente político, porque la inflación, si bien ha perdido peso en la opinión pública, sigue siendo uno de los 3, 4 temas más importantes, ¿no? Claro, eso es lo que preocupa, Juan Pablo, cuando se plantea como componente político, porque como componente político eran los precios cuidados, como componente político fue el plan Platita. Hoy sí, un gobierno que planteaba no utilizar la política, sino la economía más rígida y dura, parece difícil entender que ahora quieran pisar los precios del gas cuando sube el del subte, por ejemplo, y le afecta a cada una de las personas. Digo, ¿por qué no bajó el gas cuando es invierno? Porque la electricidad va a subir ahora en verano por el consumo. Digo, ¿es una forma de ayudar o es una forma de hacer las cosas por la galería para ver si tiene algún efecto en la opinión pública? La normalización de las tarifas, otra vez, lamentablemente es una necesidad para la consistencia macroeconómica y para la consistencia de la sustentabilidad del sector. Digo, venimos de muchos años donde al tener ingresos con mucha incertidumbre por parte de las operadoras de gas, de electricidad y demás, lo que ha pasado es una falta de inversión que ha puesto muchas veces en jaque la sustentabilidad y el buen servicio. Entonces, lamentablemente, de esos dos puntos de vista, asistencia macro y de la necesidad de darle estabilidad a dos sectores claves para el crecimiento de la economía, creo que el ajuste era inevitable y tenía que suceder en el momento de mayor consumo, porque si no eso iba a significar más subsidios, con lo cual los números fiscales no iban a poder corregirse, es el pico del momento donde las empresas necesitan recaudar. A la, Dicho eso, es bastante... Sí, la pregunta es, decime. ¿por qué baja el BTU? ¿Baja el BTU o vuelve a poner un subsidio el Estado? Para lo cual volvemos a lo mismo. ¿Por qué no dejaste un 6% menos de subsidio en los meses donde tenías que usar el gas? Puntualmente es esa mi pregunta. Es una cuestión del gas en sí y de manera internacional, como pasó con el Nord Stream 2, donde hubo problemas internacionales del gas, o es simplemente ahora que no va a impactar tanto a la compañía, demuestro una baja que va a ser insignificante, porque si vos comparás la suba que tuviste entre marzo y agosto contra la rebaja que tuviste, que vas a tener en tu próxima factura, no tiene sentido alguno. A ver, son las dos cosas. Por un lado, tiene que ver con que hay una baja del precio de la energía en el mundo, por eso también se entiende
el anuncio de YPF de bajar el precio de las naftas, también tiene que ver con este componente político de dar un símbolo que, como decís vos, no es más que una señal simbólica, pero una señal al fin, y que puede impactar en algo a los precios y al IPC, y eso al final es un anuncio que el gobierno siempre se quiere colgar la cucarda. Pero digo, más allá de eso, creo que es una mezcla de todo esto, ¿no? Una mezcla de condiciones de fundamentals y una mezcla de necesidades políticas del gobierno. Uno lo puede tomar para criticarlo, pero también es entendible. El famoso teorema de Baglini nos dice que a medida que te acercás al gobierno, te pones más pragmático y menos dogmático, ¿no? Entonces, me parece que también tiene que ver con eso. De alguna manera ya no insultaría tanto a Marcos Peña, entonces. Bueno, convengamos que el ajuste que ha hecho el gobierno en términos fiscales en los primeros 8 meses de gobierno ha sido muchísimo más de shock que el que hizo en su momento el presidente Mauricio Macri, y en aquel momento creo que una de las fallas y las inconsistencias de aquel modelo tuvo que ver con eso, ¿no? Ahí te pregunto, y ya más una cuestión filosófica, Juan Pablo, si adoptando modelos históricos de la política y la economía argentina, no vuelve a caer en ser uno más de la casta que tanto criticó. Mira, Santiago, no me corresponde dar una opinión, mi opinión es más técnica digo, mi opinión personal creo que no vale porque al final del día es personal y desde mi punto de Te vista entiendo, creo sí, que llevar adelante las riendas de un país no es fácil, con lo cual esa mezcla de pragmatismo y dogmatismo claro. siempre sucede. Y la verdad que yo celebro el pragmatismo y tratar de resolver los problemas de la mejor manera siempre me parece el mejor camino. Y otra vez, hay que estar en esos sillones para tomar decisiones. No es fácil, no fue fácil para este gobierno, no fue fácil para el gobierno anterior y tampoco para el anterior, ¿no? Claro, mi pregunta la contestaste justamente con el teorema de Baglini, que es algo muy, pero muy concreto. Para cerrar, Juan Pablo, ¿crees que podemos llegar a tener bajas en algún otro servicio, baja en precios? ¿Cómo estás viendo los precios generalizados? Mira, la inflación va a seguir creciendo, con lo cual los precios en promedio siguen creciendo. Están creciendo menos, nosotros esperamos un número de inflación en septiembre que esté en torno al 3,5%, entre 3,5%, 3,6%, 3,7%. Sí creemos que en los próximos meses vamos a ver un estancamiento del índice de inflación en esos números. ¿Por qué? Porque todavía faltan 4,5 puntos de inflación que están relacionados con ajuste de tarifas, porque Claro, estamos esperando que falten entre 2 puntos por el aumento de transporte, porque todavía hay corrección de precios relativos por hacer y porque hay una inercia inflacionaria que eso no se detiene de un día para el otro. Con lo cual te diría que nosotros vemos que en ese promedio hay precios que bajan, precios que suben, pero sí creo que ya estamos logrando una estabilidad, que es haber descendido un escalón de la inflación que teníamos el año pasado, que estaba en torno al 7% promedio. Hoy creo que estamos consolidados en 3,5, 4, y creo que sí claro. va a costar mucho poder alcanzar niveles más bajos. Nosotros estimamos que el primer semestre del año que viene vamos a estar en torno al 3 promedio, y recién en el segundo semestre del año que viene estaremos en torno al 1,5-2% mensual. Claro, que no es lo que dice el presupuesto. Es muy sensato, Juan Pablo. Me quedé sin tiempo, pero me hubiera encantado seguir charlando. Vamos a seguir charlando porque, claro, los números que vos estás planteando para recién el año que viene, prácticamente el gobierno plantea que va a eliminar la inflación de cara a diciembre 2024. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a vos. Que sigas bien. Juan Pablo.